Hola, 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 pero ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí conectados, listos y con ganas de escuchar la palabra de Dios. Pues ya sabrán lo que les voy a decir. Me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Y bueno, pues hoy empezamos un tema nuevo, gracias a Dios. Empezamos un tema nuevo. Vamos con el tema número 7 de este discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar, que tiene como propósito el afirmarnos en la palabra de Dios para que nosotros vivamos y caminemos conforme a la palabra y entonces tengamos éxito, ¿verdad? Triunfo en todas las cosas. Acuérdense que ese es el propósito de Dios. Dice la palabra que Él nos puede llevar siempre en triunfo y siempre significa siempre y quiere decir todo el tiempo en todas las cosas, si estamos en Cristo Jesús o si estamos en la luz, que es prácticamente lo mismo. Hoy vamos a empezar este tema número 7 que se llama cómo experimentar el amor y el perdón de Dios. Este tema es vital, vital, cómo experimentar el amor y el perdón de Dios. Y hemos ido de menos a más, ¿verdad? Empezamos con el tema 1 que habla de qué es la vida eterna, cómo estar seguro de que soy hijo o hija de Dios, todo esto. Por eso es vital que si tú estás compartiendo estas enseñanzas, comparte desde la primer clase. Te vas a videos y en videos buscas principios bíblicos 1 y ahí vas a encontrar la primer clase y esa es la liga que tienes que mandar. Esa es la liga que tienes que mandar y les puedes platicar algo de los temas sin ningún problema para que la gente vaya escuchando y tomando este discipulado que los va a afirmar en la palabra de Dios para que ellos tengan una vida exitosa, una vida de triunfo. Acuérdate que triunfar es compartir y compartir es triunfar. Esa es la filosofía de Jesucristo. Él triunfó porque compartió su vida eterna, compartió su sangre, compartió su sacrificio para salvarnos a todos nosotros, ¿verdad? Triunfar es compartir. Y compartir es triunfar porque todo en esta vida empieza dando. Todo empieza dando. Por eso Dios dice, da y se te dará, porque todo empieza dando. Yo no puedo tener hijos si no doy lo que me toca a mí dar para que tenga hijos. Y mi esposa, si no da lo que tiene que dar, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, la vida, la prosperidad, la sanidad, todo empieza en el dar. Acuérdate de eso. Esto es importante que lo entendamos porque si tú empiezas a hacer de este principio un valor practicando este principio todos los días, se va a convertir en un valor para tu vida porque va a agregar valor a tu vida. Y si tú empiezas a vivir en esta filosofía cristiana, en esta manera de pensar cristiano, de dar y dar y dar y dar, la verdad es de que se te van a presentar muchas oportunidades durante el día y todos los días para dar, pero tienes que verlo así como oportunidades para dar para que tú puedas recibir. Y cuando entras en ese efluvio de dar, entonces vas a entrar en el efluvio de recibir y vas a ver qué bendición. Bueno, pues aprendiendo cómo experimentar el amor y el perdón de Dios, ya nos lleva a empezar a hablar de que estamos logrando una relación con Dios. ¿Se acuerdan que el tema pasado fue cómo obedecer a Dios? Y lo que debemos de entender es que todas las instrucciones que Dios da, que su Biblia menciona como mandamientos, la verdad son instrucciones al fin de la historia para que nos vaya bien a nosotros. Es para que nos vaya bien a nosotros. Incluso en el Antiguo Testamento que Dios dio la ley, que se consideran mandamientos, la verdad es que fueron instrucciones divinas, instrucciones de parte de Dios, para que nosotros practicando esas instrucciones pudiéramos vivir mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo, no mentirás, no hurtarás, no matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, etcétera, etcétera.
no levantarás falsos testimonios, no adorarás dioses ajenos en mi presencia, eso incluye santos imágenes y demás. Y todo eso que él nos dijo es para que nosotros no le demos derecho al mal de hacernos mal. Esto es lo que la gente no entiende, ¿no? La gente cree que Dios dio la ley para castigarnos. ¡No! Por favor, eso es de simples o peor de simples. No, no, no. Y hablando de cómo experimentar el amor y el perdón de Dios, es lo mismo que si dijéramos cómo experimentar el amor y el perdón del Padre, de nuestro Padre. Y lo que debemos de saber es de que los padres nunca estamos diciendo cosas a nuestros hijos para castigarlos, ¿no? Les estamos diciendo las cosas a nuestros hijos para que les vaya bien, para que no tengan malos resultados, para que haya limpieza, haya orden y eso se convierta en un estilo de vida. Entonces, eso es lo que tenemos que ver hacia Dios. Desgraciadamente, las religiones y los falsos sacerdotes, pastores, maestros, todos esos falsos que Jesucristo anunció que iba a haber, pues nos han hecho creer que Dios es malo, ¿no? Y Dios dio la ley para castigarnos. No, no, no. Él dio la ley para que el mal no nos pudiera hacer mal. Fíjate cómo debe de cambiar el concepto y el contexto que tienes acerca de Dios, porque si tú no cambias eso, tú nunca vas a poder tener una relación con Dios. O sea, imagínate que toda la vida, que en principio te separaron de tu papá. Y luego después de que te separaron de tu papá, alguien te separó de tu papá, no tu papá te separó de ti, sino algo o alguien te separó de tu papá. Imagínate que después de eso te estén diciendo, es que tu papá es malo, es que tu papá te quiere pegar, es que tu papá te quiere castigar, te quiere dañar. No te acerques a él, ¿eh? No, no lo busques ni te acerques a él porque no te va a dejar vivir, no te va a dejar pasarla bien, no te va a dejar divertirte, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Todos estos detalles acerca y con Dios. Entonces, pues, ¿qué? Tú traes un prejuicio o un modelo mental acerca de tu papá o unas creencias acerca de tu papá que dices, ¿sabes qué? Le doy la vuelta, ¿no? Por eso siempre la relación que debemos de tener con Dios tiene mucha similitud en la relación que debemos de tener con nuestro Padre terrenal. Y ojo, no estoy hablando de la mamá, con todo respeto, pero es muy parecida, es muy similar. Nuestro Padre terrenal es una representación, debe de ser una representación de nuestro Padre celestial. Por eso, la relación que más se ataca es la de el Padre terrenal. Porque si se destruye la relación con el Padre terrenal, o sea, el diablo, Satanás, el mal, el caricuche, el chanclas, como le quieras llamar, él sabe que si destruye la relación con tu Padre terrenal, es difícil que tú tengas una buena relación con tu Padre celestial. Entonces, por eso es una relación que siempre se está atacando después del matrimonio. Porque la obra de Dios fue el matrimonio, fue la pareja. Por eso Satanás lo primero que atacó fue al matrimonio, ¿no? Cambiándole la naturaleza a la mujer y después la mujer contagió o convidó o le dio de comer a su marido y de ahí se perdió todo el tema, ¿no? Ya sabemos eso. Entonces, debemos de entender una cosa, que para experimentar el amor y el perdón de Dios, tenemos que tener una relación con Él. Tú no puedes experimentar el amor con alguien o de alguien si no tienes una relación con ese alguien. ¿De acuerdo? Si es necesario el perdón, que solamente lo otorga Dios y los hijos de Dios, porque es de grandes perdonar, entonces por eso el perdón lo otorga Dios y solo los hijos de Dios que siendo hijos de Dios son grandes y por eso son grandes, también saben otorgar el perdón sin ningún problema, ¿no? Aquel que no otorga el perdón, pues es porque no es grande, no tiene idea, no sabe, ¿eso qué? ¿Qué es? ¿No? ¿Quién sabe, no?
no saben perdonar porque no son grandes. Entonces, la relación con Dios. Existen cuatro relaciones, cuatro tipos de relaciones con Dios, ¿no? En aspectos generales. Tú puedes tener una relación lejana con cualquier persona, ¿no? Con una persona tú puedes tener una relación lejana. O sea, hay de vez en cuando, ¿no? Una vez al año nos hablamos. Puedes tener una relación casual con otra persona, una relación casual. ¿Cuál es esa relación casual? Pues dio la casualidad que hay 15 años, entonces voy a la iglesia, ¿no? O me invitaron a una boda o a unos bautizos, o lo que sea, y tienes una relación casual con Dios, ¿no? Cuando tienes necesidad, ¿no? O un problema muy fuerte, te acuerdas de que hay un Dios y dices, pues ok, perdona que te moleste con esto, ¿no? Pero ahí échame la mano. Una relación casual. Puedes tener también una relación cercana. Una relación cercana, pues es ya cuando, pues vas 1 o 2 veces al mes a la iglesia, quizá 3, ya empiezas a tener, ¿no? O te conectas, ¿no? 2 o 3 veces al mes, tomas el estudio bíblico de los jueves 2 o 3 veces al mes, pues ya la relación es más cercana, ¿no? Ya empiezas a orar a Dios, a hablar con Él, le dices cómo te sientes, etcétera. Pero después viene la mejor relación de todas, que es después de la lejana, la casual y la cercana, viene ya lo que es una relación íntima. Oh Dios, tener una relación íntima. Íntima es prácticamente full time, o sea, todo el tiempo, o tiempo lleno, ¿verdad? Todo el tiempo. Si no estás hablando con alguien, estás hablando con Dios. Si no estás pensando en lo que estás haciendo o en lo que te están diciendo o en lo que vas a decir, estás pensando en Dios y su palabra. Ya caminas con Él, ya vives con Él, ya abres los ojos y lo primero que dices es hola papá, hola padre, gracias Dios por este día y qué tienes para hoy y qué vamos a hacer y esto y lo otro, ¿no? Tienes un problema y Dios ayúdame con esto, ¿no? ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo le digo lo otro? ¿Cómo le hago aquí, le hago allá? Ya empiezas a tener una relación íntima. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que entender, que para experimentar el amor de Dios, pues depende de nosotros. No depende de Dios, depende de ti. Él está ahí siempre, pero tú eres el que decides cuándo te vas a acercar a Dios, cuándo vas a buscar a Dios, 1 vez al año, casualmente cuando hay alguna eh, onomasticidad, no sé significa eso, o una celebración que haya que ir a la iglesia, o ya me conecto los domingos, ¿no? O después, o voy, etcétera, ¿no? O todo el tiempo. Ya tienes una relación íntima, así, íntima. Y eso se ve y se nota siempre en uno, o sea, el cómo tratas a los demás, tu poder de ser feliz y hacer feliz a los demás lo determina la relación que tienes con Dios, ¿no? Si tú nada más te dedicas a hablar mal de los demás, porque así hay gente persona que menciona, persona que menciona sus defectos, sus errores, sus fallas. O sea, no pueden pensar en alguien porque piensan en sus defectos, en sus errores, en sus fallas, ¿no? Siempre he dicho que la gente que no es feliz es la que se queja y critica. El que es feliz y no se detiene en eso. Si los demás están mal, ni modo, que Dios los bendiga, que caminen y esto y el otro. Entonces, realmente lo que habla uno de los demás, el cómo trata uno a los demás, esto es bien importante, el cómo tratas a los demás y el cómo hablas de los demás determina y va a decir cuál es tu nivel de relación con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estar conscientes que la amistad es una de las satisfacciones de la vida. Tener relación con alguien es una de las satisfacciones de la vida. Siempre
Dios busca tener relación con nosotros. Pero algo que es bien importante entender es de que Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Tienes que entender esto. Dios siempre está ahí. Pero depende de ti el acercarte a Dios. Por eso la Biblia dice que la fe que le agrada a Dios es la que tiene aquel que sabe o cree que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate bien, así funciona. Él es galardón de los que le buscan. Él no busca, hola, ¿ok? Él sí usa cuerdas humanas y cuerdas de amor, como dice la Biblia, cuerdas humanas que son las cuerdas de amor de Dios. Para alcanzarte a ti, para alcanzar a otros, tú tienes que tener claro que si Dios usó una cuerda humana, que es una cuerda de amor de Dios para alcanzarte a ti, tienes que tener claro que ahora tú eres una cuerda humana, que debes de ser una cuerda de amor de parte de Dios para alcanzar a alguien. ¿Ok? Nosotros buscamos a la gente porque Cristo nos hizo a nosotros pescadores de hombres. Fíjate, nosotros. Y nosotros vamos como obreros de Dios, no Dios, sino nosotros. Por eso dice, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Por qué? Porque Dios no busca, buscamos los obreros. Vamos por la gente los que somos cuerdas de Dios, cuerdas humanas. O sea, los humanos, por eso dice la Biblia, son cuerdas humanas porque somos los humanos los que vamos a alazar a la gente con el amor de Dios. Somos cuerdas de amor, porque la cuerda que le tenemos que poner a la gente es una cuerda de amor de parte de Dios. Que la gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero con tu Dios, mano. Yo quiero con tu Dios. Me gusta lo que dices de tu Dios. Yo quiero con tu Dios. Yo quiero conocer a Dios así como tú lo conoces. Entonces, ¿por qué? Porque las relaciones es lo más satisfactorio. En esta vida lo más satisfactorio son las relaciones. Y saber tener relaciones y saber alimentar y desarrollar las relaciones es de lo más grandioso. Ahora, regreso a este punto medular. Dios es como el hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo, no como el hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo. Él está ahí y es galardonador de sus hijos, de los hijos que están con él, ¿de acuerdo? De los hijos que están con él. Pues si un hijo se quiere ir, así, los papás así somos, ok, está bien, go ahead, adelante, ¿no? Y ya, que le va bien, qué bueno, que no le va bien y regresa, porque hay unos que se van de la manera incorrecta por las razones incorrectas. Esto es bien importante, es tan malo como los que se casan con la persona incorrecta por las razones incorrectas. Entonces, hay hijos que se van así y por eso terminan, como dice la parábola y la historia, mal, ¿no? En la parábola representa, Cristo representa que el hijo que se va de la manera incorrecta y por las razones incorrectas termina comiendo con los cerdos, ¿no? Con los puercos. Y cuando reflexiona, porque ya está en el chiquero, dice, oye, pues en casa de mi padre estaría mucho mejor, ni siquiera como hijo, aunque fuera como peón, ¿no? Como trabajador, como obrero, y regresan. Y sin embargo, cuando tú regresas, tienes que entender esto, cuando tú regresas, porque sabes que Dios está ahí, que tu padre está ahí, pues Él va a abrir los brazos y te va a recibir y te va a volver a bendecir y te va a volver a poner su anillo, o sea, su distintivo de que tú eres un hijo que está en su reino, que está con Él, que está en su casa. Entonces, por eso tenemos que entender esto, que no esperes que Dios te busque, ¿no? Y los papás varones, hablo de papá, que es una representatividad de Dios Padre, no buscan. Entonces, es importante esto, saberlo, entenderlo. Entonces, siempre las relaciones son vitales porque es tener con quién hablar, es con quién trabajar, es con quién relacionarse, es con quién le das el sentido a tu vivir diario o a tu diario vivir.
es nuestra relación con Dios, es la relación más importante de todas. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre más importante que todas las personas. O sea, Él es tu Padre celestial, tu Padre eterno. Ni siquiera tu Padre terrenal va a ser tu Padre eternamente. Si tú eres cristiano, salvo, y tu Padre terrenal también es cristiano y es salvo, es una realidad que aquí en la tierra es y fue tu Padre terrenal, pero es una realidad. Las realidades cambian. Lo que nunca cambian es la verdad. Por eso Dios es la verdad, porque nunca cambia. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad, porque la verdad nunca cambia. Cambian las realidades, pero no la verdad. A lo mejor tu realidad es que naciste pobre y ahorita estás pobre, esa es tu realidad. Pero esa realidad puede cambiar si tú cambias tu sistema de creencias y crees, al que cree todo le es posible y te haces rico. Cambiaste tu realidad de pobre a rico. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso cambia, pero la verdad no cambia. Entonces, por eso es que es bien importante tener una correcta y verdadera relación con Dios todo el tiempo, porque Él es la verdad y es la relación más importante. Así es que tu padre terrenal es una realidad que es tu padre terrenal, porque Él te engendró, porque Él te trajo al mundo, porque Él te cuidó, te regañó, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero esa realidad cambia, porque si los dos son salvos, los dos son cristianos, la verdad es que es tu hermano espiritual, tu hermano. Y te voy a decir una cosa, incluso si tú naciste primero en Cristo Jesús y después Él, tú eres hermano mayor de Él. No voy a decir más porque tampoco los quiero meter en conflictos, ¿no? Pero, al final de la historia, fíjate bien, el que fue tu papá, el que fue tu mamá, yo tengo mi mamá y ella también es salva, es cristiana y yo a veces la veo más como mi hermanita que como mi mamá. Es una realidad terrenal que es mi mamá, pero es una verdad eterna que es mi hermana en Cristo. Igual mis hijos, somos hermanos en Cristo. Esa es nuestra verdad eterna. Aunque la realidad es que soy su papá terrenal. ¿Ya me expliqué? Entonces, por eso es que tenemos que entender y valorar que lo mejor para nuestra vida es tener una relación con Dios, porque esa es la más importante. De la misma manera que hemos nacido en nuestras familias naturales, de esa misma manera tenemos una familia espiritual, ¿verdad? Con quienes tenemos que tener una relación, igual que la tenemos con nuestros padres terrenales y nuestros hermanos terrenales. Y asimismo, ¿por qué? Porque hemos nacido también en una familia espiritual. Asimismo, hemos nacido en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos una relación con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Y debemos de entender, así como ya nada puede cambiar que tú seas hijo de tus papás porque traes su sangre y su genética, tampoco nadie puede cambiar que tú seas hijo de Dios porque tú traes la sangre de Cristo, tienes el Espíritu Dios porque fuiste engendrado del Espíritu y Espíritu eres, así como fuiste engendrado de tus padres, de su carne y de su sangre, y eres carne y hueso, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y por eso eres hijo de Dios, y por eso puedes tener una relación con Dios, tu Padre Celestial. Nada puede cambiar esta sangre de Cristo en ti, nada, nada. Porque si algo pudiera cambiarlo, estaríamos diciendo que eso es más poderoso que la misma sangre de Cristo. Es más poderoso que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y nada es más poderoso que eso. Nada, ¿no? Quizá alguien diga, sí, la apostasía. No, la apostasía no es más poderoso que Cristo y que su sangre y que tú seas hijo de Dios. La apostasía es una
verdadera negación, porque verdaderamente no crees en Dios, y entonces queda anulado tu nuevo nacimiento. ¿Alguien puede apostatar? Sí, pero a veces he oído gente que me dice, es que apostató de Dios y de Cristo. ¿Por qué? Pues es que se murió un familiar o se murió su hijo y entonces dijo que no creía en Dios y que era pura mentira, que podías orar y que Dios podía salvar y que él oró y no salvó a su hijo o a su ser querido, esto, lo otro, y entonces dijo, Dios no existe y bla, bla, bla. O sea, niegan a Dios rotundamente. Y me han dicho, ¿pierden la salvación? Yo te puedo decir que no. No, porque realmente lo están diciendo víctimas de su dolor, víctimas de su frustración. Y ese tipo de dolor y frustración realmente es una enfermedad almática. Entonces es la enfermedad por la que están pasando y por la que están sufriendo, por lo que dicen eso. Y Dios es tan grandioso en su misericordia y en su amor que cuando Él ve que estás diciendo algo porque estás enojado o frustrado o lo que sea, no vale. Fíjate qué tan grande es el amor de Dios, que sabe, es como cuando tu hijo terrenal, porque lo regañas y te grita, tú no me quieres, tú no eres mi papá. No, o sea, te lo está diciendo porque está enojado, no entiende, ¿no? Más no, porque no seas su papá, ¿verdad? Entonces, realmente alguien puede apostatar, sí, cuando alguien sin ningún tipo de evento traumático o de sufrimiento, de dolor, al paso del tiempo empieza verdaderamente a creer en su corazón que Dios no existe y con pleno uso de sus facultades mentales y creyendo en el corazón, estando plenamente convencido, no por un trastorno o por un impacto emocional o algo así, sino que realmente hubo un proceso en él y que llegó a ese punto de que no cree. Entonces, si no lo cree en su corazón y lo niega, lo confiesa con su boca que no, entonces sí, sí es una apostasía, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, que nada puede cambiar nuestra sangre de Cristo en nosotros. Nada puede cambiar que fuimos engendrados por Dios, igual que Él engendró a Jesucristo en el vientre de María, así Dios te engendró a ti en el cuerpo que ya te habían dado tus papás. Engendró a Cristo en el vientre de María porque Cristo no tenía un cuerpo y María lo iba a hacer, lo iba a crear, ¿no? Pero a ti te engendró en tu propio cuerpo, pues porque ya te lo dieron tus papás, ya lo tienes y ya estás engendrado del Espíritu y espíritu eres. Eso es importante. Y nadie puede cambiar esa naturaleza. Lo que es importante es que entiendas que esa nueva naturaleza espiritual que tienes, porque fuiste engendrado del espíritu y espíritu eres, establece una relación con Dios. Eso establece nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El hecho de que tú hayas sido engendrado o engendrada por Dios, por haber creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador y haberlo confesado con tu boca, nada más por eso queda establecido que ahora tienes una relación con Dios. Una relación con Dios de hijo, no de creación, sino ahora de hijo. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, así como tú tuviste hijos y porque son tus hijos hay una relación de padre y hijos o madre e hijos, así queda establecida esa relación con nuestro Padre terrenal y nada lo puede cambiar. Nada, nada puede cambiar nuestra relación de sangre por Cristo Jesús, porque es por la sangre de Cristo Jesús, tenemos esa relación con nuestro Padre Celestial. Nuestra relación con Dios tienes que entender que es firme por causa de la sangre de Jesucristo, es eterna por causa de la sangre de Jesucristo, es estable, es contundente, es verdadera.
Y eso es lo que la hace permanente, poderosa, contundente, grande, eterna. Es por siempre y para siempre. Pasarán los cielos y la tierra, pero tu relación con Dios nunca pasará, nunca dejará de ser. Escucha esto, aun cuando sea lejana, casual, cercana o íntima, la relación está. La relación ha sido establecida. O sea, establecida es establecida. Se estableció, se constituyó, se creó, se hizo, ahí está, punto. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie de casual a de lejana a casual, de casual a cercana y de cercana a íntima? Tú, tú. ¿Qué tanto busques tú a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? Pues lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo buscamos a Dios? Pues cuando son jueves a las 7 y me toca oír la palabra de mi Padre. Yo estoy consciente que tú no te conectas para oír a Paulino. A lo mejor dices, vamos a oír a Paulino, ¿no? Vamos a ver, a tomar la clase de Paulino. No, 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 no. Tienes que entender algo. Yo doy la clase, pero la clase es de Dios. La palabra es de Dios. Los que verdaderamente somos ministros, estamos conscientes que la gente viene a uno no porque uno sea, sino porque la gente viene buscando palabra de Dios, el consejo de Dios, la guianza, la dirección de Dios. Eso lo tenemos bien claro. Aquel que dice es que la gente me busca, me sigue y quiere conmigo y eso está perdido. Está más perdido que Adán el día de las madres. Tú tienes que buscar a Dios, no al hombre. Y eso lo tenemos conscientes, lo tenemos consciente. Entonces, voy a oír la palabra de mi Padre, la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios te va a dar, porque eso es lo que hay en tu corazón. Aun cuando yo pueda incluso equivocarme o a veces decir una cosa por otra, lo que sea, Dios te va a dejar claro el mensaje en tu corazón porque Dios es fiel y Dios dice, Él se conectó para oír mi palabra y yo le voy a dar palabra. Con lo que diga Paulino, le voy a dar palabra a él. Porque nosotros sabemos que no es lo que dice uno, es lo que Dios dice a través de lo que dice uno. Eso es verdadero. Hay veces que la gente viene y me dice, es que cuando dijiste esto, lo otro, aquello, y yo digo, ¿a qué horas dije esto? Pues cuando explicaste esto. Y me doy cuenta que no fue lo que yo expliqué, sin embargo fue lo que Dios le dijo a él a través de lo que yo dije. Entonces, así es como desarrollamos la relación con Dios. Y vamos a ver ese tipo de cosas. O sea, número uno, conéctate. Número dos, cuando sea el servicio presencial, ve al servicio presencial. Si no puedes por la distancia, tenemos gente en varias partes del país y ya en el extranjero, Dios sabe que no puedes congregarte físicamente y si tú te conectas, te congregas a través de la conexión vía internet, Dios sabe que es tu corazón buscándolo y buscando su palabra, su dirección, su guianza, su milagro, su respuesta, y Él es fiel y te va a dar, porque Él dijo, el que busca, encuentra. Y eso es verdad, no es una realidad, es verdad. Entonces, tiene que quedarte bien claro eso. ¿Sale? La calidad de nuestra relación con Dios o con otras personas y el grado de profundidad de la relación puede variar dependiendo de la conducta de las personas con las que nos relacionamos. Entonces también tu conducta tiene que ver en la relación. Por eso, fíjate bien, decía yo, cómo nos acercamos a Dios, cómo mejoramos nuestra relación con Dios, cómo la llevamos de lejana hasta íntima, ¿no? Pasando por casual y cercana, de lejana hasta íntima. ¿Cómo? Número uno, buscando su palabra, conectándonos, congregándonos. Número dos, orando. Todos los días ora. O sea, habla con Él, aunque no te postres. Si tú tienes en tu corazón postrarte, póstrate.
Si tú dices, me quiero hincar a Dios y orar, hazlo. Si tú quieres postrar tu frente en el suelo, hazlo. Si tú quieres hacerlo cuando estás bañándote, hazlo. Pero hazlo. Y habla con Dios. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tú no estás, tú eres, ¿verdad? Pero me siento así, me siento asado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago con esto? Guíame, ¿qué es mejor? Esto, lo otro. Pide por tu iglesia, por tus pastores, por tu familia, por ti, por la nación, por tus gobernantes, por todo. O sea, ¿por qué? Porque también orando, hablando con las personas, aumentamos la relación. Entonces, fíjate bien, es oyendo su palabra, pero también hablando con Él, hablando con Dios, también de esa manera llevamos la relación de lejana a íntima, pero también algo que va a llevar la relación de lejana a íntima fácil y rápido es el que tú hagas la palabra que oyes. O sea, lleves a la práctica, es decir, obedezcas lo que Dios te dice en su palabra. Por eso Cristo dijo, mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra. No dijo, mis hermanos son los que han creído en mí como su Señor y Salvador. Esto es tremendo, ¿eh? Porque sí puede ser su hermano de sangre, pero su hermano de corazón, su hermano de ley, es el que oye la palabra, ¿verdad? Y la hace. Si es cierto que el hecho de que hemos recibido la sangre de Cristo porque hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, nos hace hijos de Dios, sí, nos hace hermanos de Cristo, sí, pero Él ya habla, o sea, eso es la relación lejana, pero dice, mis hermanos, los íntimos, los derechos, los, pues no sé cómo decirlo, los meros meros, ¿no? Son los que oyen y hacen, ¿no? Y aquí hay varios procesos internos, como la oración, oyen y oran, oyen y meditan lo que oyen y entienden lo que oyen. Y después de meditarlo y entenderlo, o entenderlo y meditarlo, lo llevan a la práctica. Ay, pues yo no hago esto, lo voy a empezar a hacer. Ay, pues no debo de hacer esto, pues ya no lo voy a hacer porque no es de Dios, porque no es correcto delante de Dios. Entonces recuerda eso, que la calidad de la relación con Dios la estableces tú, dependiendo, dependiendo de tu conducta, dependiendo siempre de tu conducta, tu proceder y tu hacer en todo lo que haces, porque todo lo que eres y haces tiene relación con Dios. Podemos ver esto en el siguiente ejemplo. Me encanta esta historia, fíjense bien, porque esta historia nos lleva mucho a darnos cuenta de realmente cómo somos, ¿no? Cómo somos y nos lleva a darnos cuenta de que el cómo somos lo determina lo que hacemos. Y lo que hacemos, que determina el cómo somos, determina también la relación que tenemos con nuestro Padre, si es lejana, casual, cercana o íntima. Fíjense bien en esta historia, ¿ok? Es una historia que es un ejemplo de una situación que puede ocurrir en cualquier momento en una relación de padre e hijo o padre e hija, ¿sale? Para que no se me sientan excluidas las chicas. Supongamos que tú eres un joven o una joven que acaba de recibir su licencia para manejar. Y en la noche del viernes, tu papá, buena onda, que empieza y confía en ti, cree que te ha explicado y enseñando bien, te presta las llaves de su coche nuevo. Uy, ¿cuántos dicen? Uy, ¿verdad? Con licencia. Y luego mi papá me presta su coche, nuevo, órale. Y entonces a la medianoche vuelves tú a tu casa después de una divertida tarde con tus amigos y entonces tú confiadamente empiezas a estacionar el coche en su lugar y de momento escuchas un golpe en el carro, ¿verdad? ¿Cómo te pondrías, verdad?
Nuestro corazón se daría un vuelco cuando nos damos cuenta que acabamos de golpear el buzón. Fue el buzón de la casa, ¿no? Y lo golpeaste con el coche nuevo de tu papá. Entonces terminas de estacionar el coche y te bajas inmediatamente y revisas el coche donde oíste el ruido, la parte trasera, por un lado, por el otro, lo revisas y para tu sorpresa no hay ningún daño, no hay ningún raspón, no hay ninguna abolladura, o sea, simplemente no hay nada. Sacaste tu celular y con la lamparita ahí estuviste, ¿no? Ahí estuviste viendo y no encontraste nada, nada, nada. Y obviamente tú en tu corazón dices, muchas gracias, Señor. Gracias que no le pasó nada al coche de mi papá, su coche nuevo, imagínate. Entonces, calladamente tú entras a la casa, que diga antes de eso inspeccionas también el buzón y ves que el buzón si está golpeado, si se abolló, si está golpeado, y entonces entras a la casa de puntitas directo a tu recámara y cuando ya estás listo para dormir empiezas a pensar lo siguiente, ¿qué le digo a mi papá? Y empiezas a batallar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué le digo a mi papá? ¿Le digo o no le digo? ¿O cómo se lo digo? Y a la mañana siguiente decides no mencionar nada acerca de lo que le pasó al buzón. Al fin que el carro no sufrió ningún daño y entonces tú crees que tu papá asumirá que durante la noche algún vándalo golpeó el buzón, por eso lo tiró, ¿no? Lo golpeó, lo tiró, lo abolló. Y además, si le dices a tu papá, crees que quizá no te va a volver a confiar tu coche nuevo en el futuro. Pero lo que tú no sabes es que tu papá lo vio todo, porque él estaba sentado en la sala a oscuras, en el sillón que da para afuera, para la ventana, esperando a que tú llegaras con bien. Y él vio todo. Y obviamente, como él vio todo, tú entraste de puntitas, no prendiste la luz y te metiste a tu cuarto, todo ni siquiera lo viste, pero él vio todo. Pues, ¿qué crees? Tu papá espera que al día siguiente y tú decidiste no decir nada, ¿no? Y a lo mejor el que sabe todo, como Dios, que ve todo y sabe todo, él está así y de momento empieza a ver que tú... Y lo peor del caso, ¿no? Que de momento diga, oye, que de momento tú digas, oye, ¿quién sabe quién tiró el buzón o abolló el buzón? Tan, 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 tan. Qué tremendo, ¿verdad, muchachos? Qué tremendo es. Me acordé de tantas cosas. ¿Verdad? Tu papá lo vio todo. Él estaba esperando ahí porque quería ver que llegaras con bien a casa. Él vio cuando le pegaste al buzón, vio cuando inspeccionaste el coche, vio cuando revisaste el buzón y vio todo. Y en el desayuno, pues obviamente, él espera que tú le cuentes todo. Y tú no mencionas nada del asunto. Tú no dices nada, ¿no? La pregunta es, ¿cómo crees que esta situación afectará la relación con tu papá? Voy a hacer unas preguntas para que las anotes. Esto es buenísimo porque nos hace entender muchas cosas en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con nuestro papá terrenal o también nuestra mamá. A lo mejor no está tu papá, pero está tu mamá. Bueno, sucede lo mismo. El tema es, fíjate cómo nosotros podemos afectar una relación. Y antes de dar las preguntas, déjame decir algo.
Una vez estaba dando una consejería a un joven y me ha pasado varias veces con varios jóvenes y jóvenes, ¿no? Y es que mi papá no me quiere a mí igual que quiere a mi hermano o igual que quiere a mi hermana. No sé si saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y creo que en esta historia está la respuesta. Porque este tipo de cosas es lo que determina la relación. Evidentemente, si hay un hijo o una hija que obedece más a papá, aunque no quieran ni el hijo ni el papá, la relación es mejor. Aunque no se lo propongan, la relación va a ser mejor. ¿Por qué? Porque el obedecer es espiritual. No hay nada más espiritual que obedecer. Y apunten esa, está en segunda, no, esa está en tercera de Paulino 1:1. No hay nada más espiritual que obedecer. Porque parte del respeto, y como dice segunda, no tercera, sino segunda de Paulino 1:1, el respeto lo es todo. Pero la realidad es esa. Obviamente el hijo o la hija que no obedece, a papá o a mamá como el otro, por Dios, o sea, tienes que ser un simple para no darte cuenta, o sea, muy tonto para no darte cuenta que el hecho de que tú obedeces menos a papá y a mamá, obviamente determina que tu relación sea menos fuerte que la relación que hay con el hermano o la hermana que obedecen más. Porque aunque no se lo propongan, la obediencia determina la relación. Te voy a poner el ejemplo de Adán y Eva. Cuando ellos dejaron de obedecer, se rompió la relación, se rompió la comunión, se acabó la conexión con Dios por la desobediencia. Entonces, fíjate cómo es el diablo, ¿no? Cómo es Satanás, porque muchas veces es que mi mamá quiere más a fulana o a mengana. Es que mi papá quiere más a fulano. Se lo lleva más, o sea, sale más con él, ¿no? Le trae más cosas a él, o lo abraza más a él, o lo besa más a él, o se sienta más tiempo con él a ver la televisión. Pues a lo mejor porque de entrada él nunca dice, ay, o él nunca dice, estoy comiendo, luego lo hago, o estoy jugando, o no ves que estoy jugando con mi Xbox, luego lo hago, o lo quieres ahorita o te puedes esperar. O sea, si tu papá ve que haces este tipo de cosas y los papás siempre nos enteramos, siempre nos enteramos. Yo me acuerdo que a mí me gustan los chocolates, ¿no? Y no es mensaje subliminal. Y una vez, y a mi esposa también, entonces teníamos nuestros chocolates y tenía chocolates en mi casa, pero también tenía chocolates en mi oficina y en mi oficina los había guardado incluso en el baño. Y de momento yo vi que los chocolates bajaban. Y hasta mi esposa me dice, oye, yo había dejado tantos chocolates y ahora hay menos. Y le decía yo, ¿segura? Yo pensé que te los habías comido tú. Y me decía, no, 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 no. No, yo dejé tantos. Y yo, no, pues yo nada más me comí dos, o tomé dos, o uno, ¿no? Y bajaban los chocolates. Y entonces tenía una camarita. De esas cámaras que programas, que detectan movimiento, y tómala. Que pongo la cámara ahí escondida en el baño y caché cuál de mis hijos se estaba robando los chocolates. Iba y cada vez que entraba o cuando no estábamos, porque luego no estábamos, pero tenían llave de la oficina y todo, iba y se echaba los chocolates. ¿Mm? Lo grabé en video. Ya no se lo enseñé porque luego me lo confesó, ¿no? Luego me dijo. Pero ahí tengo todavía el video. Bueno, creo que lo tengo. Sería cuestión de buscarlo en algún disco duro. Pero grabé el video de cuando se echaba los chocolates. Entonces,
Vuelvo al punto, fíjense bien, esto es bien importante. Si tú eres un hijo o una hija que sientes que tu papá quiere más a otro, bueno, la razón es esa. A lo mejor porque el otro no le pone caras, o no le torce la boca, o no se la truena, ¿no? Otros dirán, ¿qué es eso cuando hacen así? Que el papá dice algo, la mamá dice algo y así como, pero algo así, es no me estés molestando o ya vas a empezar o cosas así, ¿no? ¿Por qué se lleva mejor con tu hermano o tu hermana? Porque lo empieza a sermonear, como tú le llamas, y el otro pone atención y dice, sí, papá, ok, y tú con esto, ya vas a empezar. ¿Te vas a tardar mucho? Digo, para saber, ¿no? Entonces, no sea simple. Ahora sabes por qué hay mejor relación con unos hijos y no con otros. Depende de eso, ¿verdad? Cuando mamá dice, oye, vamos al mandado, ¿me acompañas? Ay, no, llévate al otro, al fin él siempre va contigo, ¿no? Y el otro dice, sí, mamá, yo te acompaño, yo voy contigo. Y va tu hermano y le ayuda a cargar el mandado y platican de esto y platican. Y entonces, y platican y esto y el otro, intercambian no, mamá, sí, y aun cuando está jugando Lesbos o lo que sea, ¿verdad? Que vamos aquí, sí, ¿no? ¿Que vamos allá? Sí. Por eso dicen que luego los perros son los mejores amigos de papá y de mamá, porque el perro puede estar durmiendo y súper cansado y a lo mejor ni ha comido y todo, pero tú dices, y es la primera que te va a acompañar y que va a estar lista y todo para ir contigo. Entonces, espero que haya sido bueno este mensaje. Les voy a dar las preguntas para... No es que tu papá tiene un consentido, no, hay mejor relación y a lo mejor si lo consientes porque el hijo se lo ha ganado, porque así es la justicia. Dios es un Dios justo y en su justicia le da a cada quien según la relación que tiene con cada quien, ¿verdad? Él es galardonador de los que le buscan. No te puede dar nada si no lo buscas, si no te congregas, si no te conectas, si no oyes su palabra, si no oyes varias veces los mensajes para entenderlos, si no das, porque Él dice da y se te dará y tú no das, tú quieres que a fuerza Dios haga las cosas como tú quieres. Ah, no, primero dame y te doy. Pues ¿quién te crees? Perdiste la hamburguesa de tu cajita, ¿no? De tu lonchera. No, no sé si me estoy explicando. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cuánto le buscas? Preguntas. ¿Cómo piensas tú que se siente tu papá? Hablan volviendo a la historia del carro, ¿no? ¿Cómo piensas tú que se siente tu papá? ¿Cómo piensas tú que se verá afectada tu amistad o compañerismo con tu papá? ¿Crees que que a partir de ese momento se conserva ese estrecho compañerismo con el que tu papá te dio las llaves anoche? ¿Crees que con ese corazón con el que tu papá te dio las llaves anoche y que tú hiciste lo que hiciste, crees que ese compañerismo va a perdurar? Esa hermandad, esa comunión, ¿tú crees que va a seguir siendo la misma? Ni aunque quieras, ni aunque te la propongas. Este tema es vital. ¿Por qué? Porque si tú no vives en la verdad, tú vives en tinieblas. Les adelanto eso de la clase que viene. Vamos a ver la importancia de lo que es vivir en la verdad para no estar en tinieblas. Entonces, esto es importante para meditarlo. ¿Ok? Se va a ver afectada la relación entre ambos. ¿Cómo piensas tú que se verá afectada la relación entre ambos? ¿Verdad? ¿Crees que vas a conservar la misma relación con tu padre? ¿Qué debes hacer si quieres restaurar la relación? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Qué crees que debes hacer si quieres restaurar la relación
entre ambos. ¿Ok? ¿Qué piensas que le sucederá a su relación si tú nunca le dices nada a tu padre respecto al buzón, respecto a lo que pasó? Repito, ¿qué piensas tú que sucederá a la relación si no le dices nada a tu padre de lo que pasó? Ahora, ¿tú piensas que tu papá te va a seguir amando igual a pesar de eso? ¿Piensas que tu papá te va a seguir amando igual a pesar de eso? ¿Ok? Esas serían las preguntas de tarea. Y de tarea pues también mediten en lo que hemos hablado hoy. Gracias a Dios porque creo que fue una clase muy constructiva, muy redarguyente. Y es importante que estés viendo esto. Un día llegó mi hijo y me dice, papá, tengo que confesarte algo. Y yo ya sabía lo de los chocolates, pues si lo grabé en video, ¿no? Estaba yo esperando el momento oportuno. Dije, un día le voy a decir, mira, ven a ver. Y que viera el video viéndose, llevándose mis chocolates, nuestros chocolates. Pero bueno, pero un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que confesar algo. Y me dijo, ¿te acuerdas de tus chocolates? ¿No te faltaron algunos? Pues sí, pues yo tomé chocolate. Entonces, hay que meditar, hay que entender las cosas de la vida, no solo la vida, sino las cosas de la vida. Y entender que la relación la construimos siempre nosotros. La relación con Dios depende de nosotros, no de Dios. Nunca, nunca. Depende siempre de nosotros. Me dio muchísimo gusto estar hoy con ustedes, compartirles este mensaje, esta palabra que va a ser de gran bendición para su vida y para sus familias. Nunca olviden que Dios los bendice y los ama tanto, bueno, un poco más que nosotros. Y es porque es Dios, nada más por eso. Nos vemos la próxima y el domingo también.